Pero hablando de la moral, Julián, hay un tema, hay una pregunta que no se puede quedar en un foro o en una conferencia apologética, y es el origen de la moral. Si verdaderamente Dios es el origen de la moral, hay un texto que se utiliza mucho por los ateos, y es Primera de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 3, que es el mandato que se le da a Saúl de exterminar todo el pueblo. Esa misión incluía hasta los mamandos, o sea, hasta los niños. Y si Dios es quien origina la moral, ¿cómo puede salir un mandato de este Dios? Y entrelazándolo con otra pregunta que va muy de la mano, si el mal se originó en el cielo, como bien dice el libro de Job, va muy de la mano con el tema del origen de la moral. Sí, mira, el origen de la moral, definitivamente la mejor manera para poder entender la moral es desde una perspectiva de un Dios creador, porque la moral es una ley de la conciencia. O sea, todo ser humano reconoce acciones buenas o malas, y de hecho eso es muy evidente. Desde una cosmovisión atea, materialista, es imposible entender por qué el ser humano tiene conciencia moral. Entonces, eso es Romanos capítulo 2 nos habla claramente de que Dios ha puesto su ley en nosotros. Esa ley moral, y tenemos una conciencia que aprueba o desaprueba conductas. El fundamento de la moral está en un Dios que es moral, en un Dios que es moral en sí mismo. Y si tenemos una ley moral, evidentemente porque hubo alguien que tuvo que dar esa ley, y esa ley es Dios. Y esa ley moral, Dios la manifiesta a través de mandamientos, preceptos, principios que vemos revelado en la palabra de Dios. Ahora bien, ese tema de lo que tiene que ver con el origen del mal, nosotros vemos que a la luz de la Biblia, Satanás fue aquel ángel que decidió en su corazón, en su ser, y cuando digo en su corazón es en su ser. No estoy hablando porque no estamos hablando de que Satanás tiene un corazón como nosotros a nivel de órgano, pero en su ser. ¿Cómo es? Antropomorfismo, ellos lo manejan entero. Exacto, antropomorfismo, gracias. Entonces, en su ser decidió rebelarse contra Dios, y por ende vemos cómo él persuade al primer hombre y a la primera mujer para que se rebelen contra Dios, y eso da origen a el pecado. Vemos que el mal inicia con Satanás, pero ese mal también es manifestado en el ser humano a través de ese engaño que Satanás le hace a Eva, y luego Eva pues engaña a Adán y entra el mal en el mundo. O sea que esos son los orígenes del mal. No podemos decir que fue Satanás que lo puso en Adán y en Eva, sino que ellos deciden seguir esa línea y desobedecer a Dios, y eso trae el pecado, y que luego es heredado por todos los seres humanos, y viene el pecado original. Se gesta en Satanás y es evidenciado también en esa inclinación del hombre a través del pecado. Entonces, con respecto a esos temas, como el que tú mencionas, nosotros vemos que hay algo que Dios le ha dado una moral a los hombres. Dios es el que da la vida, y el que conforme a su voluntad la puede quitar. Sabemos, cuando miramos los relatos que nos van llevando hacia ciertos episodios, de que vemos de que Dios a esos pueblos, a esas tribus cananeas, a esos pueblos, y Dios, por ejemplo, mandó hacer eso en momentos muy específicos. No fue que en todo el Antiguo Testamento vemos eso.
Y también vemos que aunque autores bíblicos dijeron de que era un exterminio total, evidentemente no se dio tal exterminio total, porque vemos esos pueblos después cómo aparecen más adelante en otros relatos bíblicos. Entonces, tenemos que saber también que hay un lenguaje literario que se aplica para términos. La Biblia tiene que ser leído como cualquier otro libro, pero no es cualquier otro libro. Hay que mirar sus figuras literarias, hay que mirar su contexto histórico y su contexto cultural. Entonces, hay lenguajes de guerra que se usaban en la época, que hablaban de un exterminio total, que son usados en la Biblia cuando no se daba tal exterminio. Ahora bien, lo que sí es cierto es que Dios mandó a Saúl a hacer a ese tipo de juicio con esos pueblos, mandó a Josué también, eso lo vemos cómo también eso se dio en la palabra, pero cuando uno mira el relato y la historia bíblica, eso fue preavisado por Dios, de que Dios iba a hacer eso con esos pueblos, porque eran pueblos que tenían mucho pecado y mucha maldad. Entonces, eran pueblos, incluso, si mal no recuerdo, esa profecía se le dieron hasta el mismo Abraham de que iban a suceder. Se le habló de que el pueblo iba a ser, el pueblo de Israel, iba a durar 400 años en Egipto, y se habló también de que con el pueblo de Dios se iba a emitir juicio a naciones que eran paganas, y eso iba a suceder cuando el pecado subiera a la presencia de Dios. Dios le dio a esas naciones muchos años, y esos pueblos no se arrepintieron, y estas ordenanzas a eliminación de esos pueblos en esos momentos históricos, fue parte de ese juicio, porque esos eran pueblos que incluso sacrificaban a sus hijos a los dioses paganos y mataban a sus hijos, y había una perversión terrible y pecaban contra Dios, y Dios, a manera de juicio, usó el pueblo de Israel para que hiciera ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué Dios, si habla de moralidad, hacía eso? Porque recordemos que Dios es el que da la moral a los hombres, pero Dios está por encima de todo eso, y una de las características de Dios es que Dios es santo. Y entonces, un Dios santo que detesta el mal, en esas épocas, estos pueblos con una maldad súper exagerada, Dios mandó juicio, y el juicio fue a través de usar su pueblo para la eliminación, digamos que en algunos, eliminación que luego vemos de que en muchos de esos pueblos no fue total, pero sí de mucha gente y de los reyes que gobernaban esos pueblos. Excelente. También, siguiendo esa misma línea, vemos también como historiadores narraban de que esos eran pueblos que sacrificaban niños. Sí. Quemaban niños. O sea, que no estamos hablando de un pueblo que quizá no merecía tal situación.